tarde, mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jarada y lo que acabo de leer es un extracto del Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. ¿Por qué? ¿Por qué les he leído este extracto? Porque este cuento es muy importante para el personaje del día de hoy. Nuestra invitada el día de hoy es Delfina Paredes, que nos va a contar por qué es tan importante para ella. Yo creo que el mayor homenaje que puede hacer uno a escritores, en fin, es conocer su obra, divulgar su obra. Sigo creyendo que la palabra es el descubrimiento más grande de la humanidad y que es importante revalorarla, saber que ella es la que nos abre la imaginación. ¡Aplausos de bienvenida para Delfina Paredes! ¿Cómo está? Aplaudimos a Abraham Valdelomar. ¿También? ¡Qué buen inicio! También, Claro, Abraham Valdelomar, el Caballero Carmelo. Este año se cumple también una fecha importante de Abraham Valdelomar, sí. Es cierto, pero quise empezar con ese extracto porque leí, ¿no es cierto?, que cuando tú, que ya vamos a llegar a esa parte de tu vida, pero qué era importante, digamos, el Caballero Carmelo para ti, ¿no es cierto? Porque si bien Vallejo es importante, los cuentos te han acompañado siempre. Bueno, con el Caballero Carmelo nos habremos acompañado por lo menos unos, no sé, 50 años. Hasta ahora mismo podría, sí. Tengo un programa de cuentos peruanos, literatura peruana, que es El Caballero Carmelo, El Alfiler de Ventura García Calderón, el primer capítulo de Manuel Escorza, el primer capítulo de Redoble por Rancas, que es extraordinario. O sea, con esos tres, y a veces le agrego Lánguidamente su licor, que es uno de los poemas en prosa de Vallejo. No lo puedes dejar tampoco, Vallejo. No, siempre, siempre. Muy bien. Empecemos, ¿qué te parece hablar un poco sobre tu vida? Porque claro, cuando decimos Delfina Paredes, todo el mundo dice, sí, actriz de trayectoria, primera actriz, pero tal vez algunos se han olvidado o las nuevas generaciones no sepan parte de tu historia. Y queremos conocer parte de tu historia, pues. Sabemos que eres de Cusco, pero que has vivido ahí en Cusco, ¿no es cierto? En Cusco, entre Puno, Exacto. Cusco, Arequipa. Exacto. Sí. Pero que en un principio, antes de llegar a Cusco, tú y tu familia han sido un poco nómades, ¿eso es cierto o no? Sí, yo nací en Mollendo. Ajá. En Mollendo, que es la capital de la provincia de Islay. Y mi padre era arequipeño, de Quisuarani, que es uno de los valles entre Arequipa y Mollendo. El tren, cuando pasaba por ahí, para llegar a Mollendo, de Arequipa, tenía una estación en Quisuarani. Entonces, en esa época los arequipeños, y un poco antes, desde, digamos, 1874, por ahí, los arequipeños empezaron a invadir Puno a través del ferrocarril central, y quizás será ese un tema del que podríamos hablar luego. Yo sé que quieres hablar de los ferrocarriles. ¿No? Entonces, mi padre trabajaba ahí en el ferrocarril
Cuando yo nací en Mollendo, justo había una huelga. Mi padre había estado de dirigente y sacaron a muchísimos. Okay. Entonces, allí es que mi papá decide venir al Callao, a Lima, porque antes de joven había estado, él fue huérfano desde los 2 años de padre, y a partir de los 12 años se hizo cargo de la familia. Wow. Entonces se había venido para trabajar y estaba, incluso había trabajado algo en el ferrocarril central, ¿no? Supongo que apoyando ahí a los conductores, a los brequeros, no sé. Pero viajamos en un barco del que mi mamá recordaba siempre como una experiencia muy especial. Se llamaba La Reina del Pacífico, porque no había otra manera de comunicarse entre Mollendo y Lima que el mar, claro. ¿no? Entonces, hemos estado aquí una temporada, luego a mi papá lo animó un cuñado que vivía en La Paz. En La Paz yo he cumplido 2 años. Ajá. Así que luego mi papá regresó al ferrocarril y hemos estado en diferentes estaciones entre Arequipa y Cusco, ¿no? Claro. O sea, en Juliaca, Ayaviri, Santa Rosa. Santa Rosa era lugar hermoso, era hasta donde llegaba el ferrocarril en el momento de aquello llamado como la guerra, no sé, del salitre, ¿no? Llegaba hasta Santa Rosa. Yeah. Santa Rosa es un distrito de Melgar, cuya capital es Ayaviri. Y bueno, entonces luego de todos estos viajes, ¿no?, que tu familia prácticamente es nómade por el trabajo de tu papá, llegan al Cusco, donde tú finalmente te asientas, ¿no es cierto? Y comienzas a estudiar, comienzas a crecer, ¿no es cierto? No, comencé a estudiar mucho antes, ¿ah? No, claro, pero desde Cusco, digamos. No. Lo que, creo que es importante, ¿no? Ajá. Porque ahora que estamos en esta lucha por revalorar a la mujer, sí, ¿no? Claro. En sus plenos derechos. No sé si mi padre fue una excepción, pero mi padre, así como él no había tenido oportunidad de estudiar, claro, más que 2 años con dificultades, si tenía una hasta desesperación, digamos, porque sus hijos sí estudiaran. Ahí en Juliaca, cuando yo estaba entre los 3 años y medio, ya nos mandó a un colegio de unas monjitas alemanas. A mi hermano mayor, que me llevaba en 1 año y medio, y yo ya hemos ido a ese colegio. Era muy estricto con la educación para las ustedes. Primeras letras, ajá, ya las he conocido, pero eran las mayúsculas a los 3 años y medio. Ajá. Andahuaylillas, que está muy cerca de Urcos, o sea, ya está en el Cusco, en el departamento del Cusco. Andahuaylillas ahora es famosa, es posible que muchos conozcan porque está en lo que llaman la ruta del... ya se me fue el nombre. Por la capilla también. Justamente, ¿no? Por eso, porque la capilla tiene el estilo barroco, claro. ¿no? Que se le llama el estilo. Ahí en Andahuaylillas es que sí yo doy preparatoria, primero y segundo en la escuelita fiscal que había. Mi papá estaba de jefe de estación de Andahuaylillas entonces. El 44 llegamos a Urcos, ya, que es la capital de la provincia de Quispicanchi. Y ya ahí, entonces, mi papá dice, no, al colegio. Al colegio. ¿Tú has estado de a María interna? Auxiliadora. ¿Y has estado de interna? He ¿no? estado interna. 2 años primero no, estuve donde unos parientes de mi mamá, una familia, con mis 2 hermanos, uno mayor y otro menor. Y ahí cuando estás de interna, ¿es que tú piensas en algún momento ser monjita o no? Sí. Sí, seguramente. Sí. Recuerdo aún
de algunas cosas que nos contaban las hermanas, ¿no? Respecto a la Guerra Civil Española. Claro. Y entonces decían, ahí pues estos comunistas terribles entraron y mataron a las monjas, a los sacerdotes, algunos. Y yo entre mí decía, ¿así? Si por aquí aparece un comunista, pasará por mi cadáver antes de tocar a una monjita. Para eso yo tenía 12 años, claro. 13 años, ¿no? Sí, y hasta ahora recuerdo con gran cariño a mi colegio, a María Auxiliadora, de los salesianos, claro. Por supuesto que lo recuerdo. Pero, ¿y en qué momento es que tú decides, ¿no es cierto?, ya ni ser monja, ni... Porque además tú querías... Es más, estudiaste para hacer química industrial, ¿no es cierto? Claro. Porque es sí. loquísimo, porque de química industrial a ser actriz, dramaturga... Como mi papá recibía, aún estando en Andahuaylillas y en Urcos, recibía todos los días el periódico a través del tren, ¿no? Un periódico del Cusco y un periódico de Arequipa, que llegaba por las tardes. Y también revistas, creo que éramos los únicos. Cada sábado, aquí está para mi papá, que era una especie de caretas de la Argentina. Todo nos venía de la Argentina antes, ¿no? Y nosotros estábamos más cerca de la Argentina que de Lima. Es decir, mentalmente intelectualmente. LR1, LR3, LR5, Radio Belgrano, Radio Mundo, Radio ahorita Splendid de Buenos Aires. Eso era lo que escuchaba. O sea, esa era la influencia intelectual, cultural. Era para Cusco, para Puno y Arequipa. Y Arequipa, o sea, la influencia la teníamos para el lado ahí, para Buenos Aires, y a través de Buenos Aires, más Europa que el norte, ¿no? Bueno, entonces para ese entonces, tú ya querías actuar, ya leías mucho. ¿Qué pasaba con Delfina No, ahí antes de empezar a leer en Juliaca, a mi mamá se le ocurrió, mientras me peinaba, porque le encantaba hacerme rulitos, como ahí tenía como tengo tan delgado el cabello y ahora mismo yo me lo corto, yo nomás me arreglo. Entonces ella le encantaba hacerme rulitos y cosas así, ¿no? Mientras me peinaba. Y a mí no me caía muy bien estar ahí sentada mientras ella. Entonces se le ocurrió. Era un jardín sonriente. Era una tranquila fuente de cristal. Era a su borde asomada una rosa inmaculada de un rosal. Empezó a recitar ella. Y ahí me empezó a mí a gustar. Sí, y me decía, bueno, como la oía de memoria, yo también aprendí. Y mucho más, porque en Andahuaylillas, ese otro pueblo donde estudié preparatoria primero y segundo, ya mi mamá, todas las noches, con la lámpara de querosene que teníamos, mi papá era jefe de estación, teníamos ahí la lámpara de querosene, todas las noches leía, y leía extraordinariamente. Entonces, ese fue el talento. Eso es, y ya seguí recitando como, tienes que correr, quieres ir a jugar, sí, allá vamos. ¿Quieres recitar? Sí, recita. Claro, como algo muy natural. Así. Ya, pero no me has contado cómo es así que tú dejas, ¿no?, el tema de ser química industrial para luego actuar, ¿no es cierto? Cuéntame eso. Mira que es importante. Hoy día recordamos la muerte de María Curie, o Curie, como María quisiéramos, hoy día, ¿no? O sea, gran mujer que descubre el elemento radio. Mi profesor en cuarto de secundaria, el señor Juvenal Mendoza, empeñado en que nosotras las mujeres nos dedicáramos a la ciencia, y nos hablaba de ella, del sacrificio enorme con el que pudo dedicarse a la química. Casi como que nos conminó a que nosotros estuviéramos. Qué lindo. Mi saludo. En realidad, cuando terminé quinto de secundaria, lo que quería estudiar era
físico-química. Ya. Entonces, el quinto de secundaria lo terminé acá en Lima. Y por supuesto pensaba ir a San Marcos, pero ya nos habían prevenido nuestras profesoras de que no, si queríamos estudiar en la universidad, no, mejor San Marcos no, porque San Marcos el libertinaje ideológico y cuanto hay. Ok, ya. Entonces, intenté en la Católica, pero la Católica no tenía ciencias en ese momento. Ya mi papá desde el Cusco dijo, te regresas entonces. Regresé, tampoco había físico-química, pero estaba química industrial. Claro. Entonces dije, porque jamás se me hubiera ocurrido ganarme la vida actuando, jamás. Ajá. Ya. No se me hubiera ocurrido. Ya. Pero ¿cómo así de vino en eso? Porque tú igual terminaste la carrera, o sea, empezaste... No terminé química. Ah, no. No terminé. En algún momento, alguien en alguna... Mira esta foto. Ay, mira aquí esta estamos foto en hermosa. Ay, mira, aquí estamos en la huelga de hambre. A ver, cuéntame. Este es en San Marcos. A ver, cuéntame ya tu etapa en San Marcos. Mira, sí, yo tengo esta foto. Allá está Paco, era el director ay, ¿cómo se llama? El periódico que estaba nacionalizado. Tenía ay, bueno. No te preocupes, del diario de la universidad. Sí, y aquí estamos pues con... éramos las dos únicas mujeres. Ya. Ella estaba en el sindicato de bancarios. Ya. Era de los trotskistas. ¿Y tú? Yo aquí estoy con Vanguardia Revolucionaria, con el partido Vanguardia Revolucionaria. Ahora, porque Vanguardia se dividió en el 77, Partido Vanguardia Revolucionaria, Vanguardia Revolucionaria, Vanguardia Revolucionaria Proletario Comunista. Delfina, pero es muy gracioso porque tú me cuentas la anécdota, para hacer un símil, ¿no? De cuando estabas en el internado y decías, y las monjitas decían que los comunistas van a entrar, que no sé qué, pero tú finalmente cogiste esa línea, ¿no? En la Universidad del Cusco me pasó. ¿Qué pasó en la Universidad del Cusco? Yo ingreso a la universidad, curioso, porque ingresamos solo 3 a química industrial, 2 mujeres y un hombre. ¿Ya? Aquí, pero hacíamos las clases con los de matemáticas, los de ingeniería civil, que era lo único que había, y los que estudiaban algunas otras ciencias, ¿no? Con ellos hacíamos matemáticas, entonces, por ahí como cachimbas, va a haber alguien va a dar una charla, vamos a ver. Y ahí estaba José Sotomayor, que por supuesto yo no sabía ni... no es que no sabía, además nos habían dicho que en la época de Odría desapareció todo lo que era política, ni comunistas, ni apristas, no había nada. No, ya vamos, lo escuchaba, estaba José Sotomayor, me acuerdo, había sido, era del Partido Comunista. Y empezó a hablar, y qué sé yo, y hablaba de los pobres, y hablaba de los ricos, y hablaba lo que yo escuchaba en mi colegio. Claro. Lo mismo que yo escuchaba en mi colegio. Entonces yo decía, Este es el discurso que me gusta. Bueno, se estaba lanzando para secretario general de los del alumnado, ¿no? Y alguien viene y me dice, era uno de quinto de química, me dice, señorita, así nos hablábamos, señorita Delfina, ¿usted querría firmar porque queremos que salga elegido José Sotomayor? Y yo le digo, ya, sí, claro, cómo no, hay que... Final. Y como me habrá visto más entusiasmada y que además tenía mucha comunicación con mis compañeros, me dijo, ¿y no haría usted firmar usted a otros? Ah, ya, le dije, ¿cómo no? Lo haré firmar. Ese domingo, al domingo siguiente me voy a misa, a mi colegio, y me encuentro con mi hermana directora, que todavía estaba ese año ahí. Habíamos empezado, ella 6 años, empezamos en primero de secundaria, pero ella estaba ahí. Y entonces, a la salida, Delfina, quiero hablar contigo. Sí, hermana directora. Ay, hijita, ¿cómo es posible que tú, y ella, alguna vez habíamos hablado de que quizá yo podía ser religiosa, que eras esto, que así, y ahora estés con los comunistas?
serio, hermana directora? Sí, y me han dicho que has firmado y estás haciendo correr una... Ah, le digo, de José Sotomayor, comunista, le digo. Pero si habla igual de las cosas que se hablaban acá, de los pobres, de apoyar. Ay, hijita, así son pues los lobos que se disfrazan con piel de oveja, me dijo. Pero ahí en ese momento... sentiste la pegada. Sí, sentiste la primera pegada de los discursos. Empecé a pensar si era verdad o no. Delfina, te voy a Así pedir pasó. sí, el primer corte y regresamos para seguir conversando con Delfina y su trayectoria. Bueno, estamos viendo algunas imágenes del terremoto, ¿no? Mira. Del Cusco en 1950 y lo queríamos comentar con Delfina porque Delfina lo pasó. Y tiene algunas anécdotas que contarnos, sobre todo por el tema de la solidaridad, ¿no, Delfina? Exacto, sí, el terremoto de 1950 fue el día 21 de mayo, ¿no? Prácticamente el Cusco se vino abajo. ¿Tú dónde estabas? Tú estás en cuarto y media, tú estás en el Yo cole. estaba en cuarto de media, era un día domingo. Allá. ¿Y qué cosa contribuyó a propósito de que estamos hablando de cómo ayer nuestro equipo ha ganado porque se ha sentido unido y que el fútbol es algo que también motiva muchísimo? Resulta que ese domingo 21 de mayo estaba el glorioso Sport Boys e iba a jugar en el Cusco, y como allá la gente el día del fútbol, sobre todo en este caso iba a jugar con el Cienciano, entonces se fue desde la mañana, incluso con comida, con ollas, era en el estadio de la universidad, que no era pues también una construcción muy bien hecha, sino como andenes, y era una cosa como una fiesta, y estaban ahí, y a la 1:20 más o menos empezó, cuando estaba para jugar el Boys, pero como, la gente que estuvo ahí en el estadio seguramente habría en muchos casos muerto, porque se caían casas, se derrumbaban, y se salvaron muchos por estar ahí. Ajá. Por eso es que yo recuerdo, y bueno, yo sí soy hincha del Boys, del color nos dimos cuenta, rosado, no nos dimos cuenta, Delfina. No, ya no. No, pero qué bueno, me he acordado de eso. Así es, ¿no? Sí. Pero justo ahora que mencionas el fútbol, y a ti que te encanta hablar de ciudadanía, me da pie a preguntarte, por ejemplo, si es tan real el tema de que si el fútbol y la solidaridad y la unión que vivimos con el tema del fútbol y de ganar, ¿es real o es efímera? Porque yo, por ejemplo, me venía manejando hoy día, ¿no? Y claro, todos estamos muy contentos, ¿no?, con el triunfo del Perú, pero yo sigo viendo en la ciudadanía que se pasan la luz roja, que se cruzan por donde no deben, que estamos contentos todos, pero seguimos viviendo en el desorden. Entonces, claro, estamos contentos, somos solidarios por ciertas cosas, pero ¿y las otras cosas que también son importantes? Por eso digo, ¿qué tan real es eso? Sí, es una pregunta bien complicada, ¿no? Porque unos, por ejemplo, dicen eso, y los asaltos y los robos, y habría que decir, y la desigualdad tremenda, y la falta de trabajo, exacto, y la falta de ejemplo, ajá, porque
no es posible que el padre o la madre le digan al niño, oye, cuidado, que no vas a estar mintiendo, ¿no? Y de repente ahí abren la puerta y vienen, no, no está. O sea, el ejemplo tienen que dar los padres en primer lugar. Y luego eso se continúa, se incrementa en los colegios, cuando estudia. Y también con las relaciones, ¿no es cierto? A mí lo que me preocupa aquí en mi país es la falta de trabajo. ¿Qué hacen los jóvenes si no tienen trabajo? La gente se transforma en ser humano a través del trabajo. Eso es lo que te hace un ser humano. Lo otro es hasta mendigo, ladrón, aprovechador, y esta cosa de la emprendidura que puede ser buena, pero ahí estoy, la señora vende chompas, la otra vende chompas, yo vendo chompas, ella vende chompas, y todos nos miramos mal porque todo el mundo quiere vender más, y entonces ahí no hay unidad, no es posible. Estamos en litigios y lo peor que a veces entre el pueblo estamos peleándonos para ver quién vende más, qué hago yo para vender más, y ya no nos preocupamos del problema central que es de las autoridades. De ahí es que ha venido toda esta corrupción tremenda, ¿no? Porque empezó con esto, cada peruano un empresario. Las señoras que a veces hasta empleadas eran en algún sitio, ya, yo soy empresaria, compraron una caja grande de chicles y salieron a vender chicle por chicle, pero ya era empresaria, ya, ¿no? Entonces, todo eso... Ya, eso me abre, digamos, el espectro para hablar sobre tu trabajo respecto al teatro, la dramaturgia, qué sé yo, y cómo lo has ampliado precisamente para hablar sobre esos temas, ¿no? Por ejemplo, uno de tus personajes, Evangelina, ¿no es cierto? Que es entrañable para muchas personas, pero que muchas personas tampoco lo conocen, porque duró poco, pero y además tiene mucho tiempo, y ahí justamente lo tenemos en pantalla. Ya, claro, esta ya es una Evangelina, mira quién... No, es Evangelina, es Evangelina es la segunda, ¿no es cierto? La Evangelina que regresa de la Breña, pero la primera creo que abrió una puerta bien interesante. 15 programas. Y en el tercer o cuarto programa, yo estaba de secretaria general en Sindicato de Actores, vino un periodista de la Argentina, de Clarín, a hacerme una entrevista por el programa que salía con el nombre de Evangelina en Telecentro, pero se grababa en el Canal 4, ¿no? Y entonces me asombró de que viniera una persona así, y me dijo, era el año 75. ¿Ya? ¿No? Estábamos también en esto del fútbol para un mundial, una cosa así. O sea, estábamos viviendo casi la misma situación que ahora. Sí, y entonces me dice este señor, le hago la entrevista porque he ido a Alegre Asociados, que había sido una entrevistadora para sacar lo que ahora le llaman el rating. Y ahí en Alegre Asociados me han dicho y me han enseñado que después del fútbol el programa que más se ve es Evangelina. Y yo me quedé asombrada. Me quedé asombrada porque hasta ahora... Esa es la original, ¿no es cierto? Esta ya es Evangelina. No creo que tengan siquiera una copia de las grabaciones, de las 15 grabaciones que hicimos. Sí. He encontrado mis libretos y en algunos me causa gracia las cosas que pasaban ahí. Evangelina... ¿Quién era Evangelina para que la gente lo entienda? Evangelina ya había salido en un programa anterior en el canal 13 todavía, creo que era, el canal que ahora es 5. ¿No? 5, era el 5. Sí, claro. Había salido con el nombre de Se Necesita Muchacha. Ya. Después pasó, el libretista era Rafael del Carpio, que manejaba muy bien el asunto del asunto indígena, cholo, mestizo, por su obra La chicha está fermentada. Claro, que era una obra de teatro, ¿no? De teatro.
Entonces él escribía estos libretos, después pasó a El Buen Ambiente, porque al parecer no les gustaba que Evangelina estuviera ahí un poco más, no sé. Lo interesante de estos Evangelina que salió ya en Telecentro es que cuando leo todos los personajes tienen digamos, una importancia, no se centra en que Evangelina y todo gira alrededor de ella, no es así. Claro. Tenía una tía abusiva que se había venido de la sierra con ella, quería casarla con su hijo, ya. Un hijo más o menos buena gente, pero medio tontito al que la madre también abusaba. Evangelina viene con una hermanita menor. Ya. Y esa hermanita menor es la que la cuestiona a Evangelina, porque dice, ¿cómo? Habíamos llegado a la casa de una señora, Carmencita Escardó, así el rol, que tenía un programa en la televisión, era la época de Velasco. Ya. Y entonces esta señora... época. Y esta señora tenía un programa en la televisión muy dedicado para gente en que le daba consejos de cómo agarrar la copa, cosas así. Pero ya en la época de Velasco le habían sugerido que cambiara. Entonces su programa se llamaba Femenina Mujer del Pueblo, Escúchame. Ok. Ya, ella tenía 2 sobrinos, pues sus padres estaban viajando por toda Europa, ¿no? Y los 2 sobrinos estaban ahí y la señorita, por ejemplo, decía, a ver, ustedes cholitas van a atender aquí a los niños. Y entonces al rato mi hermana me decía, que nosotras no somos niñas, no. Tú sí eres niña, pero entonces, ¿por qué no me ha dicho a mí también niña? Choleta nomás, ya. ¿Ellos no son choletos? No, pues ellos son los niños. Tú también, Evangelina, ellos nomás niños, dices, a mí no me dices. A ver, ¿por qué no me dices niña y Rosalía, ven? Y cosas así, ¿no? O sea, la niña era la que cuestionaba constantemente lo que hacían y las situaciones que pasaban. Así es, así. Por ya sea racismo, por lo que sucedía en esa época. No hemos cambiado mucho, ¿eh? No hemos cambiado mucho. No hemos cambiado mucho. No. Estamos hablando del 75. 75, sí. Ahora, si yo te hago... O sea, estamos hablando de Evangelina y que retrataba una situación, o sea, no era el personaje central, sino que retrataba una situación social, porque era una actuación de 15 capítulos. No sé por qué se me viene la paisana Jacinta. Si te digo paisana Jacinta, ¿tú qué dices? La verdad es que me da pena que con el talento que tiene este actor, porque tiene talento, yo algunas veces lo he visto en otras cosas, hace una maqueta. Pero claro, quizá ahí está la gran diferencia entre el imitador y el actor. Ajá. El actor, cuando va a ir al teatro, va a ser Hamlet. No es alguien que está imitando a Hamlet, es Hamlet. O sea, él se interioriza y es Hamlet. Ya, pero Sí, dime. El imitador hace una maqueta, puede hacer una broma, un chiste de mal gusto, toda su indumentaria, todo puede ser. Pero socialmente nos refleja 2 cosas distintas. Mientras, digamos, Evangelina cuestionaba y su hermana cuestionaba, tal vez la paisana Jacinta lo que ha hecho es sacar nuestros defectos o lo que ha sacado nuestros prejuicios o lo que ha sacado ha sido nuestros... Hay una cosa más grave, que tú lo tienes. Tú lo sabes. Grave, en que si yo me río de la señora esta Jacinta, si yo me río, me río porque yo no soy eso, cholo yo no soy, no soy cholo, ahí está. ¿No? En cambio, si me molesto, vayan a decir, claro, como tú también eres cholo, te molestas de que te pongan así. Eso es lo más lo que a mí me parece trágico. Cuando yo estuve en Tungazuca,
Pampamarca, Surimana, que me fui como 4 meses para trabajar ahí con los chicos. Entré al quinto año de primaria con los que quería trabajar una obrita que había escrito sobre Fernanducha, el hijo de Tupac Amaru. Ajá. Fernandito Tupac Amaru, el menor, ¿no? De cariño, ¿no? El colegio se llamaba Fernando Tupac Amaru. Yo entro. Niños, ¿quién era Fernando Tupac Amaru? Un gran hombre. ¿Es en serio? Así fue. Y lo peor fue esto. Bueno, les dije. Y entonces en algún momento, ya les digo, bueno, cuando la señora Micaela le decía Fernanducha, va, soltaron la risa. Soltaron la carcajada. Porque ellos no eran Fernanducha, no eran Cha. Eran Fernandito nomás, no eran Cha. ¿Pero el Cha no es de cariño? ¿Ah? ¿Pero el Cha no es de cariño? Pero es de los indios, pero es de los cholos. Yo soy del Finacha, porque me siento chola, me siento india, tendré de árabe, tendré de español, tendré de qué. Ajá. Pero el Cha, es Juanacha, es Juanita, pero eres chola. ¿No es cierto? Eres india. Tiene que volver y la gente ahí no quiere ser ni cholo ni indio. Qué fuerte. Y por eso no querían hablar el quechua. Ajá. ¿No es cierto? Pero cuando esos niños aprendieron la obra, la estudiamos, y les dije, la pasamos al quechua, y cuando el alcalde del Cusco, que un día viajé para comprarles lápices de colores a los chicos que también pintaran, qué sé yo, le dije, ¿qué tal, señor alcalde? No me acuerdo su nombre, pero hacía lo que debe hacer un alcalde. Le dije, mire, estoy en Tungazuca, Surimá. ¿Qué está usted haciendo ahí, Delfina? Ni el 3% de los cusqueños ha ido nunca ahí, pero en fin. Y le estoy acá con los chicos. Le digo, y a propósito, me gustaría traer, porque tengo 4 obras de teatro que he trabajado en los 4 lugares, al municipal. Por supuesto, me dijo Delfina, una notita. Fuimos al municipal. Cuando los niños estos se presentaron en el municipal del Cusco y se dieron cuenta que en quechua les aplaudían a ellos, cuando regresamos me decían, yo ya no voy a poner a mi hijo Jackson, no, vaya. Va a ser Hipólito, va a ser Mariano, van a ser los nombres de los hijos de Tupac Amaru. La autoestima, identidad, ¿no? Encima de eso, y la cosa es que el 80 regresa a la televisión y la televisión llega a los pueblos. Estamos viéndonos ahí, estamos viendo. Delfina, te voy a pedir un ratito porque si no nos matan, porque nos tenemos que ir al corte y regresamos para seguir hablando. Pero seguimos hablando de eso. Tomás. Negrita, no. Tomás, hijito. ¡Usted cállese! Ese maldito animal me atacó. ¡Me mordió! ¿Qué cosa querías que hiciera? Ciega mala. ¿Por qué no te has muerto tú? Oye, ¿a tu abuela le vas a hablar así? ¿A tu abuela? ¿A tu abuela? ¡Socorro! ¡Tomás! ¡Tomás! Moriré pronto. Di el alto en nombre del rey. Y no hubo respuesta. ¡Lo mataste!
jóvenes? Queremos comer, si es posible. Y merecemos comer como cualquier persona. Pero ustedes no fueron a misa. No. Entonces, ¿cómo quieren alimentar el cuerpo si antes no alimentaron el alma? Señora, negar comida no es de cristiano, me parece. Sí, yo creo que así no reaccionaría. En esta casa tenemos un reglamento y hay que cumplirlo. ¿Tomó su desayuno? Sí, claro. ¿Qué le diste de almuerzo? Estofado. Cuidado con las gallinas, que se han puesto muy nerviosas. Ya, ya. Sería bueno ir comprando el pan, ¿no? Sí, señora, ya voy a ir. Y poniendo la mesa. Ya le he dicho a la Milagros. Una noche muy oscura y muy fría, caminaba una joven buscando el castillo del rey. ¿No tenía miedo? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor, sáquenme de aquí! Clínicas y hospitales. ¿Es de dónde saldrá su dinero? ¿Y cuánto dolor tiene que aguantar una persona para que su condición sea considerada necesaria, doctor? Simplemente no tengo los medios para ayudar a su madre en estos momentos, María. Quiero que planifiques la salida inmediata de Perú. ¿Qué me estás diciendo? No he pasado los 2 últimos años trabajando día y noche para no ganar. ¡No! Tomás. Mi querida Delfina, a nivel internacional te han visto todos. Pero yo te diría que, de toda esta gama, Caídos del Cielo me sigue moviendo bastante tu personaje de la abuela ciega. Ay, terrible, ¿no? Qué situación de la mujer, de tener que pegar, de tener que obligar a sus nietos a ir a alimentar al chancho, ¿no? Claro. Pero le habían sus patronos que no sabían qué hacer con el cerdo, que hacía Carlitos Gasols y Yerta. No. Bueno, los patrones. Eli de Brero. Me habían dicho ya en esa oportunidad que vendiendo ese chancho, que era enorme, gigantesco, podía hacerme operar la vista y yo recuperar la vista para estar con mis nietos y cuidarlos. Entonces encontraba en esa alternativa. Ese chancho tiene que alimentarse de todos modos. Ahí está nuestra posibilidad de sobrevivir, de que los chicos sobrevivan, ¿no es cierto? Y por eso fue tan... Claro, tenía un objetivo, pero era un círculo malicioso, ¿no? Terrible. Sí, terrible. Y es un círculo que vivimos todos los días, pues, ¿no? Es lamentable, pero sí. Ahora, se nos está acabando el tiempo, pero yo te tengo que preguntar por Vallejo. ¿Por qué te identificas tanto con Vallejo? Fíjate que en el colegio prácticamente nada de él, ni siquiera me aprendí los heraldos negros, y eso que en el colegio me daban para recitar todo el tiempo, qué sé yo, no. Que sí, que Vallejo lo estudiamos en quinto de secundaria. Más que nada un hombre que escribió, se fue a París, muy pobre, tuvo una vida muy triste. Prácticamente eso. Es posible que nos hayan dado a leer, pero Nada más. No me llamó. Y ha sido después de la película Morir en Madrid, que fui a ver, que me quedé así. ¿Por qué? Porque yo siempre pensaba, ay, estos españoles, hasta los maldecía de haber venido acá, lo que hicieron con los incas y todo esto. Y de pronto me doy cuenta que en España también había un pueblo que sufría y también había poderosos que estaban por arriba, pues, ¿no? Entonces, llegué conmovida. Mi hermano había llegado ese día, esa noche ya, era como las 8 de la noche, y le digo, mira, pues, ¿qué he visto? Oye, me dice Delfina, pero todo está en España, aparte de Calvis de Vallejo. ¿Verdad, no? Sí. Hay un libro así, ¿no? Sí. Yo lo había comprado en el Cusco. Ingresé a química, pero siempre me compraba libros de literatura y todo esto.
los que venían de Argentina, pues Lozada. Claro, tu influencia. Estaban en ese libro la poesía completa de Lozada y el prólogo de César Miró, esa noche. ¿Cómo? Y yo he sido tan torpe de no haber leído esto, y fue una cosa que ya me dio ganas de... Mi mamá no lo sabe, mañana tengo que decirle, mis hijos no lo saben, los vecinos no saben lo que yo he descubierto anoche leyendo estos poemas, los transeúntes no saben que empecé a memorizar, empecé ya a buscar, a memorizar. Pero eres la gran difusora de Vallejo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Mira, yo sé que no te gustan los piropos, sí. pero ¿es así o no es así? Lo he dado en escuelas, en colegios, ¿cómo se llama? En el municipal, en el Segura, en la Cabaña, en otros teatros, en las cárceles, en el Frontón, en pueblos, en escuelitas. Y bueno, ya cuando salí en la UNESCO, pero el 2001 estuve en Santander, a propósito de que un jesuita, un sacerdote jesuita, Carlos Rodríguez, los jesuitas son ahora muy amigos, yo soy amiga de los jesuitas, espero que ellos también me consideren su amiga, tiene su familia en Santander, ahí en el norte. Y como yo iba a hacer una gira, tengo que hacer un paréntesis. Había ido porque me iban a hacer un homenaje en Le Pays de Bois por haber sacado el primer premio con mi obra Coglioriti. Claro. Y además presentaron la obra ahí en París, no toda la obra, sino el quinto cuadro. Bueno, ahí fue el encargado de la embajada, Augusto Tombel. Él, cuando vio que el homenaje y sabía que yo decía Vallejo, todo esto, se contactó con Roma, con Barcelona y con Madrid para que yo hiciera una gira. Wow. No me iban a pagar un trabajo, sino me pagaban el pasaje de un lado a otro, me encontraban el lugar primero, ¿no? Para que yo diera el recital, se nos pasa la hora. Sí, bueno, lo cierto es que en Santander me dicen, era ya la Semana Santa, y yo tenía que dar el 17, ya pasado el domingo de Pascua, pero vamos a la iglesia de Baello, y el día jueves, después de la liturgia, el sacerdote me dice, Delfina, él había estado en el Perú, sí, me dicen que usted dice Vallejo, el domingo de Pascua, de Resurrección, la fiesta más importante de la Iglesia Católica, quiero que usted, después en lugar de la homilía, después de leer el Evangelio, diga Vallejo. ¡Oh! Eso sí es importante, eso es importante. Y después... La otra vez en Surimana, con los chicos en un templo. Nos tenemos que ir, Delfina, pero tienes tantas historias que yo creo que tenemos que tener Delfina Paredes ¿no? Delfina Paredes 2, ¿no es cierto, Nati, mi productora? Sí, lo pide la gente, pero mucha. Bueno, como tengo 84 años también no es para menos. Hay mucha historia, ¿no? 84 años, tanta cosa que uno tendría que hablar sin hablar de mí. Pero ¿con quién te quedas? ¿Con Valdelomar o con Vallejo? Los dos eran muy amigos. Los dos. Claro, y Vallejo le hizo una entrevista a Valdelomar, claro, y esperaba que Valdelomar le hiciera el prólogo para los Heraldos Negros. Mira cómo se junta todo. Nos vamos, Delfina. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy cumpleaños de mi hija. Un beso, Gabriela. Un estirpe de artistas nos ha dejado. Nos vamos, chau.